se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Quemó de forma literal $2 millones por amor. Se construyó una prisión de lujo para sí mismo. Hoy descubriremos la historia del narcotraficante más famoso del mundo. Hoy descubriremos a Pablo Escobar, el hombre que declaró la guerra a un estado, sin secretos. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en 1949 en Río Negro, Colombia, a tan solo 40 kilómetros de Medellín. Hijo de una maestra y un agricultor, era el tercero de 7 hermanos. De adolescente tuvo varios trabajos: limpiador de coches, cuidador de vacas, pero su ambición y sus ganas de generar dinero no conocían límites. Así pues, de adolescente empezó su vida criminal robando lápidas para revenderlas, junto con su primo Gustavo Gaviria, quien más tarde se convertiría en su mano derecha. Su vida criminal solo hizo que avanzar, pues en su cartera delictiva incluyó robo de vehículos y asesinatos a sueldo. En los años 70, a los 22 años, junto con el auge de la exportación de cocaína a los Estados Unidos, Pablo encontró su lugar. Actuó como intermediario para Alfredo Gómez López, alias El Padrino, un narcotraficante colombiano, para más tarde ascender y convertirse en él mismo quien llevaría el material a Estados Unidos. Pablo era una persona ambiciosa, fría, calculadora y sin miedo a la violencia. Así pues, alrededor de 1976, decidió crear sus propios laboratorios, decisión que impulsaría el negocio criminal de Pablo. Tras esto, se fundó el Cártel de Medellín, una organización criminal liderada por el mismo Pablo, encargada de producir, transportar y vender la mercancía creada en los laboratorios. Con tan solo 29 años, Pablo controlaba el 80% de la droga que entraba en Estados Unidos, y a su vez, el chico que empezó robando lápidas. Ya era rico. Pero Pablo no era un narcotraficante que quería pasar desapercibido. El chico pobre se convirtió en un rico excéntrico. En 1978, compró unas 3.000 hectáreas, donde construyó su mansión, 6 piscinas, carreteras, 27 lagos, una pista de aterrizaje e incluso un zoológico propio. Su vida pública era un caos: un matrimonio con Victoria Henao, un hijo y una hija, y muchas amantes, especialmente con la periodista Virginia Vallejo, con quien mantuvo una relación de años. Un escándalo que Pablo trató de ocultar, igual que hacía con sus negocios turbios. Pablo quería ser querido, así pues fueron muchas las obras de caridad que hizo a favor del pueblo, además de una incursión en política, convirtiéndose en congresista. Con esto Pablo consiguió no únicamente ser querido por el pueblo, sino también un sinfín de influencias que le permitieron salir impune de las repetitivas ofensivas de las autoridades locales y de agencias extranjeras como la DEA o la Interpol. En 1983, todo cambió. Una acusación pública en un periódico y el reconocimiento a sus actividades delictivas por el ministro de Justicia Rodrigo Lara supusieron una expulsión del Congreso. Luis Carlos Galán, una nueva figura política colombiana, inició un movimiento en contra de los narcos, quienes no tardaron en responder, iniciando una persecución en contra de su movimiento. Los narcos estaban amenazados por las fuerzas políticas. El 30 de abril de 1984, el ministro de Justicia Lara Bonilla fue asesinado bajo las órdenes de Escobar. Este hecho desencadenó una guerra entre el narcotráfico y los políticos del país. Escobar decretó la guerra al Estado y así empezó una oleada de asesinatos a manos del narcotráfico colombiano. Los narcos se organizaron creando una asociación llamada Los Extraditables, quienes sembraron el pánico, asesinando incluso al director del periódico que había destapado a Escobar. En el 1990, César Gaviria llegó a ser presidente de Colombia, quien bloqueó el tratado de extradición. Con esta medida, Pablo dijo que se entregaría, pero si cumplía condena en una cárcel construida por él mismo.
La catedral era una prisión de lujo construida con barrotes de oro. En ella se encontraban Escobar y sus socios, desde donde seguían manejando sus negocios. Finalmente, el 22 de julio de 1992, Pablo decidió fugarse de la prisión. Tras esta fuga, la situación de Escobar y su familia encrudeció. Una guerra entre cárteles, en este caso contra el cártel de Cali, desató una persecución a mano de Los Pepes, grupo financiado por el cártel de Cali, con el único fin de dar caza a Escobar, a su familia y sus socios. Así pues, Escobar tuvo que volver a la clandestinidad. Fue en este momento, junto con su familia, cuando se escondían en una finca en clandestinidad, cuando Pablo quemó literalmente $2 millones, pues su hija tenía frío y el famoso narco no podía ver sufrir a su familia. Tras su fuga, el gobierno creó el bloque de búsqueda. Pablo trató de encontrar asilo en distintos países, aunque no lo logró. Así pues, finalmente, y tras ser localizado gracias a unas llamadas, fue abatido el 2 de diciembre de 1993, a manos del bloque de búsqueda del gobierno. Si llegaste hasta aquí, suscríbete para no perderte ninguna de las historias que subimos. Y si quieres saber más, en el comentario fijado, te dejo un libro del tema a todo detalle. ¿Vemos otro?